salvación, que es un tema controversial, porque sabe que hay dos doctrinas, dos corrientes, una que dice que una vez salvo, siempre salvo, y otra que dice que la salvación se puede perder y que hay que cuidarla. Primero tenemos que partir de que la salvación es un regalo de Dios, dado por iniciativa de Él mismo. Nosotros no tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Al respecto, por favor, me acompañen en Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos a comenzar a entender lo que es la salvación y cómo es que es un regalo dado por Dios y por iniciativa de Él mismo. Él mismo entregó a su Hijo un regalo, así como dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Él mismo entregó a su Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras son consecuencias de la salvación, no son requisitos, o sea, no son condición para ser salvo, no es un requisito para ser salvo, son consecuencias de ser salvo. Una persona que es salva hace buenas obras, pero las buenas obras no dan salvación. La salvación no se gana, se recibe en fe de Cristo, por la fe en Cristo. Ahora, con respecto a la corriente que dice que la salvación se puede perder, ahora la pregunta sería, ¿por cuántos pecados se puede perder la salvación si la salvación se pierde? Teniendo en cuenta que la salvación es un regalo de Dios. Ahora, ¿cuáles buenas obras debo hacer para no perder la salvación? ¿Qué buenas obras? Hay muchas buenas obras que podemos hacer, ¿verdad? Podríamos enumerar 5, 10, 20 buenas obras para no perder la salvación. Ahora, si yo cometo una mala obra o un pecado y me arrepiento, ¿tengo que volver a nacer si ya nací de nuevo? ¿Cuántas veces puedo nacer de nuevo? Así como le dijeron a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Pero si esa persona que nació de nuevo vuelve a pecar, ¿puede nacer de nuevo? ¿Cuántas veces en el año puede una persona nacer de nuevo? Vemos que si decimos que la salvación se puede perder, una persona que ha sido nacida de nuevo, ha sido regenerada y peca, tendría que volver a nacer de nuevo. Entonces aquí vemos una cantidad de contradicciones que vemos en la doctrina de salvos, que la salvación se puede perder. Ahora, si la salvación se pierde, mire el efecto contrario que tiene la doctrina de que la salvación se puede perder. Si la salvación se pierde, y sabiendo que la salvación es por una obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, y si por la salvación tenemos nosotros que complementarla con buenas obras, entonces Cristo no era Dios. Pondríamos en juego la deidad de Cristo. O sea, es una doctrina perversa que nos lleva al legalismo. Es una doctrina más tirando a satánica. ¿Por qué? Porque va en contra de la santidad, de la divinidad de Dios, del mismo Cristo que fue el que murió en la cruz del Calvario. Y lo estaríamos igualando a los sacrificios animales que tenían que hacerse una y otra vez por los pecados del pueblo. No, Cristo murió una sola vez por todos los pecados del mundo. Entonces, si nosotros ponemos en duda que la salvación de Cristo es suficiente para ser salvo, sería igualarlo como la sangre de los corderos y los machos cabríos. Amén. Entonces, vemos aquí que con esta condición de que la salvación no se puede perder, vemos que si decimos que la salvación se puede perder, estamos poniendo en duda la deidad de Cristo. Es una doctrina perversa, una doctrina satánica, diabólica, por así decirlo. Una doctrina que nos lleva más al legalismo. Claro que hay muchos versículos que justifican la corriente de que la salvación se puede perder, tal como Mateo 10:22. Miremos lo que nos dice Mateo 10:22. Uno de los versículos que se utiliza para decir que la salvación se puede perder. Mateo capítulo 10, verso 22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si usted persevera hasta el fin, será salvo. Si no persevera, no será salvo. ¿Pero qué quiere decir ese persevera? Se mantiene, o sea, hace obras fundadas en la fe. Las obras no salvan a nadie, pero usted, si es salvo, usted va a hacer obras fundadas en esa fe. O sea, persevera en la salvación en que usted se encuentra. Pero no quiere decir que usted va a conservar la fe por las buenas obras. La fe, la salvación es por fe en Cristo. Al mismo también nos dice Hebreos 3:14, otro versículo que se justifica o que con el que se trata de justificar que la salvación se puede perder. Hebreos 3:14.
Dice, porque todos somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces tenemos que mantenernos firmes, dice esa doctrina. Aquí lo que está hablando es de que usted tiene que perseverar haciendo buenas obras, pero que las buenas obras no le dan la salvación. Lo mismo que Santiago 1:21. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta doctrina, pues estos versículos no están justificando la salvación por obra, sino que están justificando que usted, con base en que es salvo, hace buenas obras. Ahora, la otra corriente que dice que la salvación no se pierde, dice que si pecamos, no de muerte, o sea, involuntariamente, tenemos abogado con Cristo, que Cristo, ¿verdad? Que es nuestro abogado ante el Padre. Juan 1:2:1 nos dice, 1 Juan capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, se refiere a los pecados involuntarios, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros reconocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, si guardamos los mandamientos, da a entender que somos salvos. Pero no quiere decir que por guardar los mandamientos es salvo a la persona. O sea, la persona que es salva guarda los mandamientos. Es más, los mandamientos ni los tiene en cuenta porque como una persona que ama a Dios, que tiene la mirada puesta en Cristo, va a adulterar, va a fornicar, va a emborracharse, va a cometer homicidio, va a hacer obras de la carne. No lo va a hacer porque tiene la mirada puesta en Cristo. Ahora, los pecados voluntarios no lo hace. Miremos lo que nos dice con respecto a los pecados voluntarios, Romanos capítulo 6, verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Me acompañan, por favor? Romanos 6, 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, la persona que ha nacido nuevamente, que es salva, anda en vida nueva. Entonces no va a volver a lo que hacía antes. Si lo hace, porque realmente nunca fue salvo, no nació de nuevo, no anda en vida nueva. La vida nueva significa eso, no hacer lo que hacía antes. Porque si es salva la persona y va a hacer lo que hacía antes, ya no está viviendo en vida nueva. Está viviendo en la misma vida que tenía anteriormente. Lo que indica que no ha nacido espiritualmente hablando. Pero ¿qué pasa si una persona que ya es salva, conoce la verdadera palabra, anda caminando en vida nueva y peca voluntariamente? Entonces eso la Biblia lo llama como pecado de muerte. Y pecado de muerte, la Biblia nos dice que ya ni oremos por esa persona, ni pidamos por esa persona. Miremos lo que nos dice Hebreos 10:26, lo que significa pecado de muerte. O sea, ese pecado que la persona que es salva hace voluntariamente, no por los pecados involuntarios, porque nosotros todos pecamos de una u otra forma, mentalmente, con nuestros pensamientos podemos pecar, aún caminando en obediencia a la palabra. A veces por ira nos dejamos llevar por la rabia y hacemos cosas indebidas, por eso son pecados involuntarios. Pero ¿qué pasa si llega a pecar voluntariamente? Es decir, que se programa a hacerlo. Mire lo que nos dice Hebreos 10:26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, ya nació de nuevo, es nueva criatura, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo fue ofrecido una sola vez por siempre, por todos los pecados. O sea, ya no hay más sacrificio, sino que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare la sangre, que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual es santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? O sea, aquí nos demuestra que el que peca voluntariamente, después de haber recibido el sacrificio, después de haber nacido nuevamente, ya no hay más pecado, más sacrificio para esa persona. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez por los pecados, no varias veces, una sola vez. Ya no le queda más sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor que ha
de sufrir todos los adversarios, todo el que pisotea o hace inmunda la sangre de Cristo. Y mire lo que pasa, usted qué puede hacer, qué podemos hacer nosotros cuando una persona peca voluntariamente, o sea, una persona que nació de nuevo y vuelve a la vida que tenía antes. Mire lo que nos dice 2 Juan 5:16. 2 Juan capítulo 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, que si usted ve a un hermano que comete un pecado de muerte, ni siquiera ore por él. Es como orar por Satanás. Es como orar por un demonio. Ya no hay lugar para arrepentimiento. Lo dice la misma palabra, amén. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que una vez salvo, esa persona, si comete el pecado, una vez recibió la salvación, ya no hay más sacrificio por sus pecados, si ya nació nuevamente. Pero hay un versículo que se utiliza mucho para demostrar que la salvación sí se puede perder. También es bueno que lo tengamos en cuenta y lo analicemos detalladamente. Este versículo es el que utilizan los abanderados de la doctrina de que la salvación se puede perder. Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces dice, mira, aquí dice la palabra de que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Una cosa es cuidar y otra cosa es ocuparse. Ocuparse de la salvación quiere decir ocuparse de la nueva profesión que tú tienes por ser salva. Ocuparte de tu salvación quiere decir apodérate de ella, ser responsable, actúa conforme a lo que tú eres, una persona salva. Dedícate a ejercer buenas obras que haría o que hace una persona que es salva, no hacer las obras que hacía antes. Es lo que se quiere decir cuando dice ocúpate. No está diciendo que te preocupes por tu salvación, no, ocúpate de ejercerla. Imagínense, es como una mujer que va y le pregunta a alguien, a un consejero y le dice, ¿qué hace si ve que su matrimonio se está acabando? ¿Qué le puede decir el consejero si habla conforme a la palabra? Dice, ocúpate de cuidar, preocúpate de ejercer tu mayordomía en tu casa como ama de casa. Haz tu función de mujer de casa, de ama de casa, que lo demás viene por añadidura. Es lo que le correspondería hacer. Que no tenga miedo de perder su hogar, sino ocúpate de hacer tu labor como ama de casa. Entonces nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar como salvado. ¿Y qué es lo que hace una persona que ha sido salva? Oye, predica la palabra de Dios, ocúpate de hacer la buena obra, ejercitemos la salvación. ¿Cómo ejercitamos la salvación? Servir a Dios es una forma de ejercitar nuestra salvación. Otra, de vivir de las promesas de Dios, es ejercitar la salvación. También otra forma de ejercitar la salvación, de vivir sin los afanes, ni del día presente, ni de los días de mañana, el futuro. ¿Por qué? Porque sabemos que el día a día Dios tiene control de todo ello. La palabra nos dice que no nos afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, ¿verdad? Sino todo lo ponemos en manos de Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Esto es para los salvos. El salvo no está preocupado por eso. Él se dedica a hacer lo que le corresponde hacer como salvo, que es vivir el día a día, servirle a Dios, vivir de sus promesas. Y tampoco se preocupa por el día de mañana, porque dice que no nos afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su afán. Bástate el propio mal de cada día, o sea, las necesidades que tiene cada día. Dedícate a hacer lo que te corresponde por cada día. Imagínense ustedes que esta discusión de que la salvación se puede perder o que hay que agregarle obras que el hombre puede hacer para conservar la salvación, eso no es nuevo. En la Biblia se relata un hecho de que fue necesario hacer un concilio con todos los apóstoles para dirimir este conflicto. Si era necesario añadir obras a la ley para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque se habían agregado unos fariseos al grupo de creyentes cristianos. Entonces, este grupo de creyentes
que eran judíos, empezaron a decir que los convertidos gentiles tenían que circuncidarse tal como lo establecía la ley de Moisés. Al respecto, miremos lo que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 15, que es precisamente donde habla el concilio de Jerusalén. ¿Qué es un concilio? Concilio es una reunión de personas que busca hacer compatibles dos o más puntos de vista, ¿sí? Entonces, miremos lo que nos dice Hechos, capítulo 15, sobre el concilio de Jerusalén. Entonces, tenemos que partir. ¿Qué es un concilio? Un concilio es una reunión de varias personas que busca hacer compatibles dos o más puntos de vista para solucionar conflictos doctrinales, en este caso, sobre la salvación. Hechos capítulo 15. Amén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire aquí que están diciendo, oye, tienen que hacer obras conforme a la ley de Moisés para poder ser salvos. Mire que esa discusión de la salvación por obra no es nueva, ya está relatada en la Biblia. Y mire lo que dice el verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con los que decían eso. ¿Quién eran los que decían eso? Los nuevos convertidos que eran del grupo de los fariseos. Y era una discusión no pequeña, o sea, era que se deslavan los pelos. Una discusión grandísima. Leamos otra vez el verso 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y con algunos de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, había una gran discusión, no una pequeña, una gran discusión. Por un lado, ¿quiénes estaban? Pablo y Bernabé. Y por el otro lado, ¿quiénes estaban? Los fariseos convertidos que venían de Judea, eran unos legalistas. Ellos decían, los convertidos que son gentiles tienen que aplicar la ley de Moisés. Y el principal dogma de la ley de Moisés, que era que estaba establecido, era que tenían que circuncidarse. Entonces, la salvación, decían ellos, está en función de la circuncisión como lo establece la ley de Moisés. Y eso no tiene nada de diferente con lo que sucede ahora mismo. Ahora mismo le dicen a la persona, mira, para ser salva, tienes que hacer la oración de fe. Amén o amén. Si no haces la oración de fe, tú no eres salva. Ese es un requisito que se le está poniendo a la gente. Una persona para ser salva no necesita hacer la oración de fe. Se necesita vivir conforme a la palabra y creer en las promesas de salvación que nos dio Cristo Jesús. Ahora, también se establece de que las personas pueden ser salvas con imágenes, ¿verdad? O algunas doctrinas establecen que tienen que cargar una imagen de Santa Paquita o de Santa, lo que usted el nombre que quiera ponerle. Hay otros que dicen que para ser salvo hay que guardar los sacramentos. Otros dicen que para que una persona que murió obtenga la salvación, salga del purgatorio, hay que hacerle misas de muertos. ¿Sí? Son obras de la carne, obras que no establece la misma palabra de Dios. Otros dicen que para ser salvo hay que guardar el sábado. Los que no guardan el sábado están condenados y que tienen la marca de la bestia porque están guardando el domingo. Ese es fariseísmo cristiano. Otros que para ser salvo tienen que pertenecer a una determinada congregación o iglesia. Si no perteneces a esa congregación, tú no eres salvo. Entonces vemos que esa discusión no es nueva. Mire de dónde venía ya, desde antaño, desde el libro de los Hechos, los primeros cristianos, ya está relatada una discusión con respecto a la salvación, de que si la salvación hay que sumarle obras de la carne o simplemente la obra de Cristo es suficiente para obtener la salvación. No es una discusión nada nuevo. Y vamos a ver qué soluciones dieron los apóstoles, para que usted cuál es la doctrina que Dios ha impuesto a través de su misma palabra. Miremos lo que nos dice el verso 3 del capítulo 15 de Hechos. Sigamos con el capítulo 15. Vamos a desarrollar todo el capítulo 15 del libro de los Hechos. El verso 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos,
que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, cada uno empieza a dar sus argumentos. Pablo y Bernabé dice que hubo mucho gozo entre los gentiles, por consiguiente, esto demuestra que eran salvos. Mientras que por su parte los fariseos decían, reafirmaban, no, tienen que cumplir la ley para poder ser salvos. ¿Sí ven? Ya estaba la discusión formada. Habían dos grupos. ¿Cuáles eran los dos grupos? Por un lado estaba Pablo y Bernabé y por el otro lado estaban los fariseos recién convertidos del judaísmo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Llamaron a unos jueces. Vamos a que nos dirijan este conflicto. Llamaron a los jueces. Mire lo que nos dice al respecto el verso 7. El verso 6, perdón. El verso 6 del capítulo 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, fíjense usted que el tema no era fácil, como lo es en la actualidad, que todavía se sigue discutiendo y vamos a que eso ya está solucionado en la misma palabra. La misma palabra ya está solucionado el problema de la salvación, que no es por obra, sino por la fe en Cristo, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario y por Él es que somos salvos, no por obras nuestras, para que nadie se gloríe. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, el argumento que dio Pablo y Bernabé fue que Dios estipuló la ley con un propósito. La ley tiene un propósito que es llevarnos a Cristo. La ley es el layo que Dios utilizó para llevarnos a Cristo, pero que su cumplimiento total, ni siquiera los mismos judíos de la antigüedad, ni los judíos del momento en que se está escribiendo el libro de los Hechos, lo habían podido cumplir, mucho menos lo iban a cumplir los gentiles. Entonces, es imposible cumplir todos los mandamientos establecidos por la ley de Moisés. Amén. Y cuando el Dios le dice que están tentando a Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué tentáis a Dios? Que dudaban de Dios, de lo que hizo por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el layo, fue nuestro Salvador y no se necesitan obras del hombre para que nosotros seamos salvos. Cuando el apóstol le dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es que estaban dudando de Dios y de lo que hizo Jesucristo por medio de lo que hizo Dios por medio de Jesucristo. Entonces, y viene la conclusión en el verso 11. Mire la conclusión a la que llegan de toda esa discusión, en el verso 11 del capítulo 15. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Conclusión, somos salvos por gracia, tanto judíos como gentiles. Y que no se requiere ninguna obra de la carne ni cumplimiento de la ley para ser salvos. Porque ya Cristo cumplió toda la ley y murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos que habíamos cometido todos nosotros. Entonces no se requiere más obra de la carne, sino simplemente la fe en Cristo. Amén. Ya esa discusión está dirimida por los apóstoles. Y sigue diciendo el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oíd, Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantarlo. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los antiguos. O sea, Jacobo resumió los informes y tomó una decisión.
aquí viene el verso 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. O sea, no se exija a la gente de gentiles que tengan que cumplir la ley de Moisés. ¿Quiénes tienen que cumplir la ley de Moisés? Los judíos. Los gentiles no, nosotros somos gentiles. No estamos llamados a cumplir la ley de Moisés. Amén. Entonces, ahora sigue diciendo el verso 20. Sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, a manera de concesión, de privilegio, para no ofender a los judíos, le dijeron, oye, los gentiles, simplemente absténganse de qué? De los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, pero a manera de concesión, no como mandamiento. ¿Para qué? Para no ofender a los judíos. Como estaban reunidos juntos, o estaban juntos, judíos y gentiles, dijeron a los gentiles, mira, aténganse de estas cosas porque eso es abominación para los judíos. Y para que no haya pelea entre ustedes, simplemente ¿qué van a hacer? Aténganse de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso no quiere decir que sea una orden para los gentiles. Era una manera de concesión para ese momento. ¿Amén o amén? Entonces no está aplicando para acá, es una concesión para ese momento. Entonces vemos aquí que abolieron la circuncisión. En otras palabras, no era necesario circuncidar al pueblo judío, al pueblo gentil que se convertía al cristianismo. Sigue diciendo el verso 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada día de reposo. Los gentiles debían apartarse de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre a manera de concesión, pero no a manera de ley, porque los apóstoles no estaban estableciendo una nueva ley, simplemente estaban diciendo a manera de concesión, hombre, mira, a los gentiles vamos a decirles que no hagan esto para no ofender a los judíos. ¿Sí? Pero de definitiva se estableció de que no había circuncisión, ni que los gentiles tienen que cumplir la ley de Moisés. En otras palabras, aquí nos está diciendo que nosotros no tenemos que hacer obras de la carne para ser salvos, o abstenernos a hacer obras de la carne para ser salvos. Por buenas obras nosotros somos salvos es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros dudamos que el sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación, es como dudar de la deidad de Cristo, que Cristo no era Dios. Como decir que se necesitaban más sacrificios de Cristo por los siguientes pecados que la persona cometa. No, porque el que ha conocido de Cristo, el que ha nacido nuevamente de Cristo, puede cometer pecados pero involuntarios. Y para eso Cristo es nuestro abogado ante el Padre Celestial. Ahora, si la persona comete pecados voluntariamente, dice que no hay más sacrificio para esa persona, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor que ha de consumir a todos los adversarios de Cristo, al que pisotea la sangre de Cristo, al que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Entonces, más vale a la persona no haber conocido a Cristo que conocerlo y pisotear la sangre de Cristo. Sigue diciendo el verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre los varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, que empezaron a esparcir todo lo que se había acordado en este concilio y decirle que los gentiles no estaban obligados a circuncidarse ni a guardar toda la ley. Simplemente que a manera de concesión tenían que evitar los ídolos, la fornicación, el ahogado y lo que estuviera contaminado con sangre, a manera de concesión por ese momento para no ofender a los judíos, pero no a manera de ley. Sigue diciendo el verso 23 del capítulo 15, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos y a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y que guarden la ley. O sea, los apóstoles mandaron carta a todas las iglesias que no era necesario que se circuncidaran los judíos, los gentiles. En otras palabras, no tenían que hacer obras para mantener o conservar su salvación. Así de la misma forma nosotros no tenemos que hacer obras para mantener ni conservar nuestra salvación. Sabemos que el legalismo impone obras para mantener la salvación o conservar la salvación. Dentro de esas obras que se impone el legalismo, pues ya lo hemos visto, cuáles son las obras que se imponen en el legalismo, tales como pertenecer a una iglesia, la oración de fe, el bautismo,
las imágenes, por un lado, el guardar el sábado, que si tú no guardas el sábado, no eres salvo, porque si guardas el domingo y no el sábado, quiere decir que tienes la marca de la bestia y cosas parecidas. La salvación no es por obra, la salvación es por guardar el sábado, la salvación no es por hacer una oración de fe, la salvación es por tener la fe puesta en Cristo Jesús y nacer de nuevo. Cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, no necesitamos hacer ninguna obra para mantener la fe. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, regar esta noticia por toda Judea, para que supieran que los gentiles no tenían que circuncidarse ni cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Y mucho menos nosotros ahora seguir con la misma discusión que ya había sido solucionada por los apóstoles desde la antigüedad. Y todavía se sigue discutiendo. Y se forman unas discusiones grandes en la iglesia. Inclusive iglesias se han dividido con base en esa doctrina de que la salvación debe ser por obra, para cuidarla. La salvación. Todavía sigue esa discusión, a pesar de que los apóstoles ya aquí solucionaron ese conflicto. Sigue diciendo el verso 26, dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 27 dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis, vuelve y reafirman que es lo que le prohíben nada más a los gentiles, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasadlo bien. O sea, si se guardan estas cosas, bien hace para evitar conflicto con los judíos, pero no era que íbamos a tener la salvación por dejar de comer sangre o los sacrificados a los ídolos. No, sino era a manera de concesión y para que hubiera paz entre judíos convertidos al cristianismo y gentiles convertidos al cristianismo. Sigue diciendo el verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. O sea, los acuerdos en los que predomina la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo da paz, da tranquilidad a todos los miembros de la iglesia. Mientras que esa discusión de que la salvación se pierde, que se puede ganar con obra, esa discusión trae intranquilidad. Usted le da un desosiego, usted pensará usted en su corazón, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Hice esto ayer, ya con esto perdí la salvación. No, si usted ya nació de nuevo, usted no tiene que preocuparse por su salvación. Eso no quiere decir que va a ser pecado, ni va a ser la obra que antes hacía. Tenemos la mirada puesta en Cristo y vamos a perseverar y a seguir adelante. A hacer obras fundadas en la fe en que tenemos en Cristo Jesús. Pero no dude de su salvación. Vea, dudar de su salvación es como dudar de la deidad de Cristo. Cristo no era, oh Dios, Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Su sangre es suficiente para limpiarnos de todos pecados. No dude de su salvación. Dudar de salvación es lo que quiere Satanás, que usted dude de su salvación. Entonces no le haga el juego a Satanás. Crea que usted ya es salvo. Entonces los acuerdos bajo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra de Dios dan regocijo y consolación a la iglesia. El concilio envió la delegación, esa carta a todas las demás iglesias. Entonces nosotros que tenemos esta carta aquí en la palabra de Dios, escrita aquí, establecida en la misma palabra en el libro de los Hechos, podemos estar tranquilos y estar gozosos de que si aceptamos a Cristo en nuestro corazón y hemos nacido nuevamente, tenemos la salvación asegurada. ¿Amén? Y tenemos que hacer obras fundadas en esa fe, pero no para ganar ni mantener la salvación, sino como fruto o consecuencia de ser salvos. Sigue diciendo el verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los había enviado. Mas Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces, vemos aquí en este capítulo 15 que hemos leído, cómo ya los apóstoles habían solucionado esta discusión de que la salvación es por obra y que tenemos que cuidar la salvación. Eso ya estuvo solucionado por ellos y que
nos demuestra que la salvación no la tenemos que cuidar. Usted una vez salvo, usted una vez nacido de nuevo, usted siempre es salvo. No dude de la salvación. Eso es lo que quiere Satanás implantar en su mente, de que usted no es salvo. Usted manténgase salvo en obediencia a la palabra de Dios y siga con la mirada puesta en Cristo, que Él le va a dar la fortaleza suficiente para seguir conservando esa salvación y que usted no la pierde. El día que usted la pierde porque cometió un pecado voluntario, pobrecito de usted, porque ahí no hay oración para nadie, porque dice que solamente un juicio, un hervor de sentencia hay para las personas que cometen pecados voluntariamente. Pero si usted peca involuntariamente, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con Cristo Jesús ante nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, la salvación no se puede perder. Pero si la persona insiste en que si la salvación se puede perder, bueno, haga las obras que usted crea que las debe hacer y no entremos en esa polémica. Ya eso está solucionado para nosotros y nosotros estamos tranquilos con lo que dice la palabra. Le creemos más a la palabra que las discusiones que se puedan presentar alrededor de este tema. Amén.